Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Estudiaremos en esta ocasión para el curso de primero de bachillerato y dentro del tema estructura de la materia los modelos atómicos de Thomson y Rutherford. En la actualidad el átomo se estudia en grandes instalaciones como el acelerador LCH del CERN, Centro Europeo de Investigación Nuclear, en la frontera franco-suiza. Si la línea de color lila marca la línea de frontera entre Francia y Suiza, observa cómo esta parte del acelerador se sitúa en territorio francés, al igual que esta región, mientras que esta zona y esta otra invade territorio suizo. En el gráfico más pequeño estaría situado aproximadamente en esta zona de por aquí, muy cerca de Ginebra. Se hacen circular partículas subatómicas a gran velocidad por el interior de un túnel circular de 27 kilómetros de longitud, impactando en puntos en donde se sitúan grandes detectores para observar las partículas que se producen en las colisiones. El tamaño de estos detectores nos da una idea de la evolución de la tecnología aplicada al estudio de la estructura de la materia a lo largo del tiempo. Pero el átomo no siempre se estudió con estos medios. Demócrito vivió entre los siglos V y IV a.C. en Abdera, Grecia. Y en contra de lo que pensaban sus contemporáneos, que observaban los cambios que se producían en la naturaleza, él imaginaba una partícula elemental que permanecería invariante. La llamó indivisible, en griego átomo. Aristóteles retomaría esta idea considerando 4 elementos a partir de los cuales se formaría todo lo que observamos. Serían el aire, el agua, la tierra y el fuego. En la actualidad, al agua se le sigue llamando el líquido elemento por ser de los 4 elementos aristotélicos el único en fase líquida. A principios del siglo XIX, John Dalton enunció su teoría atómica, la primera con un cierto fundamento científico. Los átomos son esferas macizas indivisibles, iguales cuando se trata del mismo elemento y distintos cuando se tratan de elementos diferentes. Además, se agrupan para formar unidades de mayor tamaño. Tendría que pasar casi un siglo para que Joseph John Thomson, terminando el siglo XIX, desarrollase las experiencias con tubos de descarga. Estos dispositivos son los hermanos menores de los que después serían los tubos de televisión. Tomó un tubo de vidrio cerrado que tenía 2 electrodos, en el que hizo el vacío para que el gas interior no interfiriera en la experiencia, y conectó los electrodos a una fuente de alta tensión, observando una luminosidad, unos rayos que salían del cátodo del electrodo negativo, que llamó rayos catódicos. Si la pared situada detrás del ánodo del electrodo positivo estaba recubierta de un material fosforescente, se podía observar su brillo debido a los impactos de los rayos. Situó una cruz metálica en su trayectoria, observando su sombra, por lo que concluyó que viajaban en línea recta. Y al colocar una rueda de paletas en el interior del tubo y comprobar que giraba, destacó que los rayos tenían masa. Y cuando los sometió a campos eléctricos y magnéticos, en la figura podemos observar lo que ocurre cuando acercamos y alejamos un imán,
concluyó que las partículas tenían carga negativa. A partir de estas observaciones, enunció un modelo atómico. El átomo ya no sería indivisible. Se trataría de una esfera maciza con carga positiva, que estaría neutralizada por las partículas con carga negativa que inicialmente llamó rayos catódicos. Estos estarían incrustados igual que pasas en un pudín, de modo que a este modelo se le llamó el modelo de pudín de pasas. Los rayos catódicos son electrones y la importancia del modelo, aunque muy primitivo, radica en el descubrimiento de estas partículas. A partir de las experiencias con campos eléctricos y magnéticos, pudo determinar la relación carga-masa, la proporción carga-masa, sin poder llegar a determinar ambas magnitudes por separado. En 1911, Ernest Rutherford, con ayuda de su colaborador Ernest Marsden, diseñó una experiencia en la que bombardeó una lámina muy fina de oro, lo que se conoce como un pan de oro, con partículas alfa. El oro es muy malleable y permite obtener láminas de unos pocos átomos de espesor. La radiactividad fuera descubierta por Henri Becquerel en 1896, hacía 15 años, por lo que ya se conocía su comportamiento y se dominaba la técnica. La sustancia radiactiva se descompone emitiendo partículas alfa, núcleos de helio con dos cargas positivas. Esta se introduce dentro de una cámara de plomo con un pequeño orificio, de modo que las partículas alfa solo pueden salir en una única dirección, hacia el pan de oro. Observan tres comportamientos distintos en la trayectoria de las partículas. La mayoría de las partículas alfa atraviesan la lámina sin desviarse. Un grupo minoritario atraviesan experimentando cierta desviación. Y un tercer grupo de partículas, muy poco numeroso, ocasionalmente rebotan. Cuando Rutherford observa este último comportamiento, escribe: es como si disparases una bala de cañón contra una hoja de papel y rebotase volviendo hacia ti. Del comportamiento del primer grupo, Rutherford concluye que se debe a que la mayoría del espacio debe ser vacío. Si la mayoría de las partículas alfa atraviesan sin desviarse, es porque no encuentran nada en su camino. Por tanto, la mayor parte del átomo debe ser espacio vacío. La observación del tercer grupo de partículas, muy minoritario, le permite obtener la conclusión de que el átomo debe contener pequeñísimos núcleos. Son muy pocas las partículas que inciden en él, por tanto debe ser de muy pequeño tamaño, núcleos que acumulan casi toda la masa del átomo. La partícula alfa incide en él y al ser tan pesado no es capaz de arrollarlo y retrocede debido al impacto. Para explicar el segundo comportamiento, concluye que esos núcleos atómicos deben presentar carga positiva, de modo que cuando la partícula alfa pasa cerca del mismo, la fuerza de repulsión electrostática provoca esa desviación. Si pasasen lejos de esos centros de carga, no se desviarían. A efectos prácticos, para que tengamos una idea de los tamaños, tengamos en cuenta que si el átomo fuese del tamaño aproximado de un estadio de fútbol, el núcleo atómico sería un guisante que colocamos en el centro del mismo. Rutherford resume sus observaciones en un modelo similar a un microsistema solar. En el núcleo se acumula casi toda la masa del átomo y toda la carga positiva, y los electrones con carga negativa girarían alrededor del núcleo debido a la fuerza de repulsión electrostática en órbitas circulares. Si comparamos el modelo de Rutherford con el de Thomson,
podemos observar la evolución del conocimiento en el campo del estudio del átomo. En ambos modelos, el átomo se considera divisible y se distinguen ciertas partículas con cargas positivas y ciertas otras con carga negativa. El modelo de Rutherford, a diferencia del de Thomson, identifica un núcleo atómico con carga positiva y una corteza con carga negativa. La importancia de este modelo radica precisamente en el descubrimiento del núcleo atómico. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigantes.